Buenas tardes, alumnos y alumnas, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en nuestras clases de matemática. Todos los alumnos presentes se hacen presente al privado, por favor, todos. El día de hoy tenemos como título Progresión aritmética. Este tipo de progresión lo han visto ya anteriormente. ¿Qué cosa es una progresión aritmética? ¿Qué es una progresión aritmética? Dice, es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior un número o cantidad fija. Fíjense, aquí nosotros tenemos 2, 5, 8, 11. Esta es una sucesión ascendente, porque va de menos a más. Si nos fijamos entre número y número, hay una cantidad constante. La cantidad constante es 3. 2 más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11, y así sucesivamente. Aquí al 2, por ejemplo, le llamamos el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y así. Al término que no conocemos se le llama el término enésimo. Se le representa siempre por una n, término enésimo. ¿Cómo nosotros hallamos la constante? Este número 3. Podemos hallarlo diferenciando dos términos consecutivos, 2 y 5. Decimos 5 menos 2, 3. 14 menos 11, 3. 20 menos 17, 3. Por eso a esto se le llama la razón de la progresión, razón aritmética. También le llaman la diferencia. En las progresiones aritméticas ascendentes, siempre la razón va a ser positiva. Hay unas razones aritméticas descendentes donde la razón aritmética va a ser negativa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya tenemos la definición de una progresión aritmética, ¿no? Es una sucesión de términos donde cada término se obtiene sumando una cantidad fija al siguiente. Entonces, ya sabemos, después de 23, ¿quién sigue? 26. Después de 26, 29. ¿Por qué? Porque es la misma razón constante en toda la progresión. Término enésimo. Acá tenemos la fórmula del término enésimo, ¿sí? Si queremos hallar el término número 8, ¿qué diríamos? Es igual al primer término más 8 menos 1, que sería 7, por la razón, ¿no? La razón que tenemos que hallarlo con la diferencia de los dos términos consecutivos. Entonces, el término enésimo es lo que queremos hallar. Tenemos todo esto de aquí. Y también en las progresiones aritméticas, aparte de hallar el término enésimo, también a veces nos piden hallar la suma de todos los primeros términos. Para eso ya tenemos otra formulita. S es la suma de los n términos de una progresión aritmética, que es igual a la cantidad de términos que multiplica al primer término más el término enésimo que nos piden, todo dividido sobre 2. Esta formulita la vamos a ir aplicando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Para darnos cuenta en qué momento tenemos que aplicar, ¿no? Sn, suma de los primeros términos, n, el número de términos, T1, primer término, y Tn, el término enésimo. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio. Dice, una compañía de gas tiene un plan de expansión que consiste en ampliar la cobertura en todos los distritos de una provincia. Por ello, el primer día de noviembre empezaron las instalaciones en 2 viviendas.
El primer día instalaron 2 viviendas. Primer día, 2 viviendas. El segundo día en 5 viviendas. Segundo día, 5 viviendas. Tercer día, 8 viviendas. Tercer día, 8 viviendas. Cuarto día, 11 viviendas. Cuarto día, 11 viviendas. Y así continuó ampliándose el proyecto. ¿Cuántas viviendas recibieron gas el 15 de noviembre? Quiere decir que en forma sucesiva empezaron el primer día, el 1, el 2, el 3, hasta el 15 de noviembre. ¿Cuántas viviendas recibieron gas el 15 de noviembre? O sea, nos están pidiendo el término número 15. Quiere decir el término enésimo. El término n sería el término 15. Para ello, tenemos que hallar primero cuál es la razón entre día y día. Fíjense acá. Entre 2 y 5, más 3. Entre 5 y 8, más 3. Entre 8 y 11, más 3. Esta constante va a ser siempre la misma, hasta el término 15. Entonces, la razón, 3. Cantidad de términos, 15, porque son 15 días de noviembre. Cantidad de términos, 15. Y el primer término, el término 1, ahí está el primer término, es 2. Aplicamos la formulita entonces. El término 15 es igual al primer término, que es 2, más la cantidad de términos, que son 15 términos, menos 1 por la razón aritmética, que es 3. La razón es 3. Entonces, hallando el término número 15, término 1, 2, más 15 menos 1, 14 por 3. 14 por 3, 42. 42 más 2, 44. Fíjese, el término 15 sería 44. Quiere decir que el 15 de noviembre recibieron gas 44 casas. Usted me dice. Bien, continuamos, alumnos. Seguimos con los ejercicios de las progresiones aritméticas. Acá tenemos otro problemita. Dice, la dosis de medicamento de un paciente es de 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. El tratamiento durará 12 días. ¿Cuántos miligramos debe tomar el paciente durante todo el tratamiento? Fíjense acá, tenemos 2 trabajitos que hacer. Primero, vamos a ver que esta es una progresión descendente, ¿sí? Va a ir descendiendo. El primer día, 100 miligramos. Segundo día, 5 miligramos menos, que sería 95. Tercer día, 90. Cuarto día, 85. Y así va a ir bajando hasta el día 12, que no sabemos cuántos miligramos le toca el día 12. Primero tenemos que hallar el día 12 cuántos miligramos le toca, para luego de ahí hacer la suma de todo, toda la suma, porque nos están preguntando al final cuántos miligramos debe tomar el paciente durante todo el tratamiento. Entonces, primero tenemos que hallar el día 12, el término 12. Para eso ya tenemos la formulita. Término 12 igual al primer término, que es 100 más 12, término 12 menos 1,
por la razón. Fíjense acá hemos puesto menos 5. ¿Por qué? Porque es una progresión descendente. De menos 5 en menos 5 va. Por eso que estamos poniendo la razón R es menos 5. Bien, reemplazamos. Término 12 igual 100, primer término 100, más 12 menos 1, 11. 11 por menos 5, menos 55. Más con menos va a dar menos 100 menos 55, 45 miligramos. O sea que el día 12 tomó 45 miligramos del medicamento. Ya tenemos dos datos. Tenemos el primer día y tenemos el día 12. Con estos 2 días y con la razón que es menos 5 y la cantidad de términos ya podemos hablar y saber cuánto consumió durante todo el tratamiento. Para ello vamos a aplicar la segunda fórmula, la suma de los 12 términos. La suma de los 12 términos. ¿A qué es igual? A la cantidad de términos, que es 12. ¿Sí? 12. 12 que multiplica al primer término más el último. O sea, 100 más 45. 100 más 45 dividido entre 2. Siempre es bueno, jóvenes, señoritas, antes de multiplicar, simplificar. Por ejemplo, acá tenemos 12 y 2. Como son 12 es factor, podemos sacar la mitad y la mitad abajo. 12 entre 2, 6. O mitad 6, mitad 1, quedaría 6. 6 que multiplica a 100 más 45, 145. 6 por 145, hacemos la multiplicación, 6 por 5, 30, 6 por 4, 24 y 3, 7, ¿sí? 27, 6 por 1, 6, más 2, 8. Total, 870 miligramos. Eso es lo que el paciente va a consumir durante los 12 días de tratamiento. Muy bien, jóvenes. Entonces ya vamos haciendo 2 problemitas. En el primero nos tocó una progresión aritmética ascendente, luego la descendente. Ahora nuevamente tenemos otra progresión aritmética ascendente. ¿Por qué? Dice, a inicios de año, Juan decide ahorrar para comprar una bicicleta. En enero deposita 30 soles en su alcancía. En febrero 34 soles. En marzo 38 soles. En abril 42 soles. Y así sucesivamente durante los siguientes meses. Si la bicicleta cuesta 600 soles, ¿podrá comprar con el dinero total ahorrado durante el año? Explica. Durante todo el año va a ahorrar una cantidad. ¿Le alcanzará para comprarse ese dinero una bicicleta de 600 soles? Vamos a ver. En primer lugar, el año tiene 12 meses. 12 meses. Van a haber 12 términos. Empezamos el primer mes 30, luego 34, 38, 42. Fácilmente nos damos cuenta cuánto es la razón entre cada uno. 4, ¿sí? 4. La razón es 4. Son 12 meses. Es una razón positiva, ascendente. Entonces, vamos a tener que hallar el término número 12, que es el mes de diciembre, porque son 12 meses. Término 12. ¿A qué es igual el término 12? El primer término, que es 30. Más cantidad de términos, 12, menos 1, 11, multiplicado por la razón, que viene a ser 4. La razón, ¿no? Entre 30 y 34 es 4, por eso que la razón es 4. 12 menos 1, 11. 11 por 4, 44. Más 30, 74.
el término 12 entonces es 74. O sea, aquí término 12. Tenemos término 1, 30, término 12, 74. Podemos hallar entonces la suma de todos ellos. La suma de todos ellos. ¿A qué es igual la suma de todos ellos? Al término 12 más el primer término 30 más el segundo término 74 dividido entre 2. 74 más 30, 104. 12 entre 2, 6. 6 por 104. 6 por 4, 24. 6 por 0, 0. 2 es 2. 6 por 1, 6. 624 ahorra en un año. ¿Le alcanzará para comprar la bicicleta? ¿Qué dicen? Sí, le alcanza. Sobrado. Le quedan todavía 24 soles. Entonces aquí tenemos el tercer ejercicio, jóvenes. Bien, continuamos, alumnos. Ahora tenemos otro problemita donde encontramos una progresión aritmética descendente. Dice, una empresa premia con bonos a sus 10 mejores vendedores, para lo cual dispone de 46.000 soles. Estos 46.000 soles lo va a repartir a los 10 mejores vendedores. Punto. Se sabe que el 10º vendedor de la lista recibirá 1.000 soles y que además la diferencia de los bonos que entre los vendedores sucesivamente clasificados es constante. Encuentra el bono que recibirá el primer vendedor de la lista. Fíjense, acá tenemos el primer vendedor, segundo, tercero, hasta el 10º vendedor, que es 1.000 soles. Han ido descendiendo, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una progresión aritmética? Porque nos dicen que la diferencia de los bonos entre los vendedores sucesivamente clasificados es constante. La diferencia es constante. Quiere decir, la diferencia del primero con el segundo es una cantidad. Del segundo con el tercero es la misma cantidad. El tercero con el cuarto la misma cantidad. Y así sucesivamente. Por eso es que estamos nosotros definiendo que es una progresión aritmética descendente en este caso. Nos preguntan, encuentra el bono que recibirá el primer vendedor de la lista. Para ello tendríamos que aplicar la suma de términos. Suma de términos. ¿Por qué? Porque nos dicen que se está repartiendo en total. Total, o sea, la suma de todos se está repartiendo 46.000. Entre todos, 46.000. O sea, la suma de todos los términos es 46.000. Quiere decir, la suma de los 10 términos, según la formulita, es igual a ¿qué? A la cantidad que son 10 más el primer término que no conocemos y lo vamos a hallar, más el término número 10 que sí lo conocemos, dividido entre 2. De toda esta formulita tenemos valor del término 10, que es 46.000, igual a 10 que multiplica al primer término más 1.000 sobre 2. Esta es una ecuación donde vamos a hallar el término 1. Desarrollando el denominador 2 pasamos a multiplicar. Divide, va a multiplicar. 2 por 46.000. Acá está, 2 por 46.000. Es igual a 10 por el término 1 más el último término que es 1.000. 2 por 46.000 me da 92.000. 92.000. El 10 que está multiplicando aquí a todo este término, el 10 lo bajamos a dividir. Y nos quedamos solamente con el término 1 más 1.000 acá.
Entonces, 92.000 entre 10, eliminamos un 0 arriba, un 0 abajo, ¿cuánto nos sale? 9.200. 9.200 menos, fíjense, 1.000 que está sumando, lo pasamos a restar. 9.200 menos 1.000 igual al término 1 que viene a ser 8.200. 8.200. Entonces, el bono que recibirá el primer vendedor de la lista, será de 8.200. ¿Sí? 8.200. Bien, jóvenes, estos 4 ejercicios les he dejado, lo hemos desarrollado. Me van a hacer un trabajito que les voy a poner yo para el día de mañana, hasta las 5:30 de la tarde. Lo pueden desarrollar, tratar de hacerlo. Eso se lo voy a mandar luego. Primero repasen bien esto. Y aquí también, como hemos hallado la suma de términos, podemos hallar cuál es la razón. ¿Está bien? En este ejercicio número 4 me hallan la razón entre vendedor y vendedor. Esta es una razón negativa porque va descendiendo. Estamos viendo que el primer término fue 8.200 y de ahí va a ir bajando. Para hallar la razón, tenemos que aplicar de repente la primera formulita, ¿no? El término enésimo podemos hallar, porque aquí en la suma de términos no interviene la razón. En cambio, en el término enésimo sí interviene la razón, entonces ahí me pueden hallar cuál es la razón de este cuarto ejercicio. Bien, jóvenes, espero que haya sido claro. Cualquier consulta siempre al privado. Entonces esperen la tarea que se les va a dejar más tarde.